Tenemos iba a decir hermosa oportunidad, parece un oxímoron tratándose de las causas que lo provocan, pero igual es una linda chance de volver a recibir al querido y admirado amigo Facundo Cruz, el politólogo argentino, consultor político, autor de La gente vota. Esto lo paso también como información, el propio Facundo nos puede ayudar en el marco de otro proyecto, ¿verdad? La gente vota. Hola, buen día y bienvenido, Facundo. Ale, muchas gracias por las lindas palabras y por la invitación a volver a conversar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cenital.com? Hablamos de un medio que tiene 3 años y algunos meses. Yo me sumé el año pasado, en abril del año pasado. Es un medio que nació en base a newsletters. No cubría noticias de último momento, lo del día a día, lo que se suele hacer con un medio. Es un medio que nació justamente en base a 3 newsletters, uno de política internacional, uno de política nacional y uno de urbanismo, y después empezaron a ampliarse los temas. Entre ellos, bueno, yo me sumé en abril del año pasado con un newsletter que aborda temas de democracia, partidos políticos y elecciones en el mundo. Entonces, votan, por ejemplo, en Senegal, que votaron creo que la semana pasada, u hoy que están votando en las islas de St. Kitts and Nevis, que es un paisaje hermoso para ser fiscal o autoridad de mesa. Y cada vez que hay elecciones, bueno, cada 15 días, generalmente escribo, sale los jueves, toco distintos temas que tienen que ver con eso, con elecciones, partidos, democracia, etc. Ahora, el jueves que viene estoy preparando una nota sobre los partidos verdes en América Latina, en esta tensión que está habiendo entre ambientalismo y desarrollo, que se suele generar. A partir de ahí surgen distintas ideas como esta, y bueno, es algo que me da mucho placer hacer. Hay 13 newsletters en total. Hay sobre, medio ambiente, cultura, deporte, política nacional, como decía, política internacional. Hay un matutino, que son el resumen de las noticias del día anterior y lo que se viene en ese día, y uno que cierra el día, ¿no? Que está primera mañana, que es el que abre el día, y antes de mañana, que es el que cierra el día con las principales noticias. Pero es un medio que se construyó sobre eso, ¿no? De manera independiente. Muy lindo proyecto. Y para terminar por hoy, sobre Sí. este tema, ¿el público es abierto, accede todo aquel que manifiesta algún tipo de interés o no? Sí. Ingresando en cenital.com pueden ver todos los newsletters, se pueden suscribir. Tiene también un esquema de financiamiento que es voluntario, el que desea aporta y el que no desea no aporta. En ese sentido, todos reciben el contenido. En su momento había contenido específico para comunidad que aportaba, pero eso este año no lo hemos extendido tanto. De hecho, ahora estamos empezando a trabajar a ver cómo potenciamos todo el tema de membresía y comunidad, para generar una comunidad, ¿no? Siguiendo un poco el modelo de The Guardian, que fue uno de los pioneros en este sentido. Ahí se ingresa, se suscriben a los newsletters que deseen y lo van recibiendo en su casilla de mail. Bueno, ya me permite además recomendar el artículo de Jimena Valdés a propósito de la red, de la aplicación Instagram, ¿no? Exactamente, salió justo hoy. Esa es la entrega de hoy del newsletter de Jime, que es sobre Internet. Bien, chusmeando mientras esperaba la conexión, me metí yo también y entré a leer esto y me generó como subrayado interés. Bueno, hablando de artículos que generan subrayado interés, quiero contarles a todos que nuestro amigo Facundo publicó para Anfibia, bajo el título La construcción de Sergio Massa llegó al peronismo e hizo escuela. Se instaló como el primer intendente rebelde del conurbano. Desde la crisis de 2001 construyó su lugar entre Néstor y Cristina. Renunció, armó un partido. Cuando ya no quiso pelear con el bicoalicionismo, volvió dispuesto a darlo todo. La magnitud de su desembarco es tan grande como el desafío que tiene enfrente. Este es el colgado de la nota de Facundo Cruz, que además los editores eligieron una formidable. La foto es muy buena, sí. Formidable fotografía, porque en realidad Massa es muy fotogénico. Massa es muy fotogénico. Es muy fotogénico, sí. Es muy fotogénico, muy de las fotos. Sí. Es verdad. Saliendo de la camioneta que lo lleva y lo trae, una camioneta negra, pero saliendo como diciendo él, aquí estoy.
Sí, 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 sí. Es Hay una perfecto. foto de Massa para cada momento que uno quiera pensar de su vida política y de todo. Ahora, ya que hablas de eso, de Massa, ahora vamos a hablar un poquito de Massa, me hiciste Vale. acordar con esta expresión de que hay una foto para cada momento de Massa. Podríamos decir, teniendo en cuenta aquella famosa campaña electoral, hay un tono para cada región. ¿Te acuerdas de También, aquella sí. campaña en la que él, como Landricina, perdón, me causa gracia, él hablaba, a los cordobeses le ponía un tono cordobés, a los Sí, sí, correntinos, sí. correntinos y yo qué sé, esas cosas, bueno, en Uruguay primero que no están tan, si bien están diferenciados tonos del interior, en fin, pero sería insostenible que un candidato se hiciera el pajuerano para hablarle así a la gente. Y sin embargo, el loco lo hizo. Y a mí me dio la sensación que más allá de las balas que le picaron cerca, salió medio que como con humor, con gracia, y con autenticidad también me da la sensación. Es un poco el perfil de Massa, ¿no es cierto? Sí, Massa, bueno, creo que estuvo muy bien definido en una nota que escribió también Pablo Tauzón en revista Nuso, revista Nueva Sociedad, y él habla del Frank Underwood plástico. O sea, y es el Frank Underwood argentino y plástico, ¿no? Massa tiene una plasticidad para adaptarse, tiene una capacidad para adaptarse. Hasta el punto de que, imaginemos que es uno de los dirigentes que tiene más diferencial negativo, es decir, tiene más imagen negativa que positiva en el país y sin embargo aparece como el salvador que puede llegar a acomodar la economía con política. Entonces eso habla de su plasticidad. Él presenta una imagen, se muestra políticamente en un lugar donde claramente nunca ha ejercido un rol de ministro de Claro. Economía. No es economista de formación, no es economista de trayectoria, no ha ocupado lugares decisores que tengan que ver con la economía. Lo único que tuvo fueron 6 años de administración del ANSES, que es el organismo público que gestiona los fondos de pensión en Argentina, que de hecho fue un organismo que creció muchísimo con la reconstrucción estatal que impulsó Néstor Kirchner cuando gana la presidencia en el 2003. Entonces ahí podemos decir que fue lo más cercano que tuvo a la economía en ese sentido, pero siempre fue un gestor de fondos. Y en ese sentido, que ahora, con un diferencial negativo en imagen, en un momento en donde la coalición gobernante está con serias dificultades de funcionamiento, donde la economía no está mostrando buenos datos, buenos valores, donde la ciudadanía en su gran mayoría siente los efectos de una recesión económica muy fuerte. Tenemos de vuelta 50% de pobreza. En ese sentido aparece alguien con valoración negativa por la sociedad o por una parte de la sociedad y como el salvador de todo. Entonces eso habla de su plasticidad y capacidad para autorreinventarse a sí mismo, ¿no? Así como hablabas de cenital y subrayaba cierta característica de despegarse un poco de la agenda para abordar otros temas. Este programa que se llama La Mañana en Camino lleva como subtítulo Nos importan las ideas, justamente en esa lógica similar, que para entender la información, que para entender la noticia, hay que entender las ideas, es decir, hay como que tener cierta trazabilidad. Y a mí me gustaría en estos minutos que vos nos ayudaras a entender, Facundo. Se lo preguntaba a tu colega en el arranque de la semana, me pareció interesante contar con dos miradas distintas, la de Belén, Amadeo y la tuya ahora. A ver, ¿cómo se explica qué es lo que ha pasado y cómo se explica esto, que todavía no sabemos cuál será el resultado, más allá que en Argentina a veces los procesos son justamente lo contrario, son tan vertiginosos que ni de proceso se puede hablar, ¿no? Porque Sí, sí. una lógica casi posmoderna, es decir, ¿qué fue lo que pasó que provocó que el presidente de la Cámara de Diputados ahora sea esta especie de superministro? Y si esto, perdoná lo rústico del comentario, si esto hay que verlo por en clave de izquierda, en clave de derecha, o son claves que definitivamente en Argentina y mucho más cuando gobierna el peronismo en alianza dentro de, y tampoco aplican. Ayúdanos, danos una pista. Empiezo por el final. Es un momento complicado para hablar de izquierda a derecha porque tenemos un gobierno peronista que llegó con un discurso que puede estar asociado a la izquierda porque hablaba de mayor distribución, de volver a poner a los trabajadores
en la primera línea de recuperar la economía para los sectores más populares. Esas son políticas que están asociadas al progresismo, a la izquierda. Ahora tenemos un gobierno peronista que no está pudiendo redistribuir. Entonces, como no está pudiendo redistribuir, porque uno tiende a redistribuir cuando tiene recursos para redistribuir, cuando no hay para redistribuir es porque no hay recursos. Si es un gobierno que no puede acumular recursos para redistribuir, entonces las políticas que se asocian están más vinculadas al déficit, que son políticas más de derecha, más conservadoras. Entonces, hubo una intención, hubo una plataforma, un discurso de llegada, después hubo una realidad que hizo que el gobierno no pudiera aplicar ese programa más de izquierda. Entonces, tenemos un gobierno que se presenta como de izquierda y redistributivo, una coalición que se presenta como de izquierda y redistributiva, pero que las políticas no son tales. El otro condicionante es que enfrente tiene el principal rival, que es una coalición que se llama Juntos por el Cambio, que esa coalición se presenta abiertamente como una coalición más ubicada a la centro-derecha, donde está planteando claramente que hay que hacer un ajuste mayor del Estado. Entonces, si te posicionas frente a tu rival, apareces en un lugar, si te concentras en el discurso, apareces en un lugar, pero si después vas a ver las políticas, estás en el otro lugar. Entonces, de ahí aparece la pregunta en Argentina, ¿no? Si Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, tienen discursos distintos, pero el Frente de Todos está haciendo las políticas que quisiera hacer Juntos por el Cambio, ¿qué queda a la izquierda del Frente de Todos? Que harían un montón de cosas, pero a la izquierda del Frente de Todos no hay nada, hay muy poco. Lo que hay es el Frente de Izquierda, que es un agrupamiento de partidos trotskistas que solo tiene 4 diputados a nivel nacional y muy poco peso electoral a nivel nacional, no hablamos del 5% siquiera. Entonces, en ese sentido, son grandes enigmas que, si uno piensa en el posicionamiento político de los actores, es bueno, hay algo que Argentina termina siendo una anomalía, terminamos siendo una anomalía en muchas cosas, también a veces en términos del posicionamiento político. Exacto. Yendo hacia la cuestión de qué pasó en estos días, yo soy un poco escéptico de pensar que Massa es un superministro. Massa es un ministro de Economía porque reunió los pedazos del Ministerio de Economía que antes estaban juntos, que distintos gobiernos separaron a distintos ministerios y que ahora volvieron a juntar. Hubiera sido un superministro si el plan Massa que se presentó hace un mes, cuando asumió el Ministerio de Economía Silvina Batakis, Massa había pedido ahí también la jefatura de Gabinete de Ministros, que es el Ministerio de Coordinación de todo el Gabinete Nacional, la AFIP, que es la Administración de Recaudación Impositiva en el país, la ANSES y otras agencias económicas descentralizadas y todos los resortes de la economía, incluyendo energía. Todos esos ravioles de la administración pública, si hubieran sido de Massa, ahí sí estaríamos hablando no solo de un superministro, sino además de una autoridad presidencial completamente corrida, y Alberto Fernández sí hubiera quedado como alguien mucho más testimonial. Pero eso en esta oportunidad, con este plan Massa efectivamente llevado a la práctica, no se concretó. Massa solamente reunió los pedazos del Ministerio de Economía, el jefe de gabinete sigue siendo Juan Mansur, que es un referente de los gobernadores, sobre todo del norte. La AFIP, el organismo que recauda los impuestos, es responsabilidad de alguien que responde a Cristina Fernández de Kirchner. La ANSES sigue siendo alguien que responde a Cristina Fernández de Kirchner y se está viendo a ver qué va a pasar con el secretario de Energía, que por ahora responde a Cristina Fernández de Kirchner, pero entre ayer y hoy se empezó a plantear que podía llegar a haber un cambio. Bien. Motivo por el cual no necesariamente estamos hablando de un superministro. Estamos hablando de una de las patas fundacionales de la coalición electoral, de una de las patas que intentó hacer funcionar esta coalición de gobierno, y de alguien que estaba tercero en la sucesión presidencial por presidir la Cámara de Diputados. Alguien con centralidad política importante, que deja su lugar y desemboca en el gabinete. Hasta ahora eso no había pasado en el Frente de Todos. Entonces es alguien distinto que llega con un peso importante en la coalición en términos de decisión, pero es lo único que tiene diferencial a casos anteriores. En el resto es un Ministerio de Economía que está desperdigado en distintos subministerios y ahora está todo de vuelta junto en uno. ¿Por qué tanto cambio? Este primer plan Massa de hace un mes tuvo que ver con la salida de Martín Guzmán de una propuesta que hizo Sergio Massa de desembocar. Ahí yo creo que hubo resistencia de parte de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner por dos cuestiones. Primero, Alberto no quería seguir siendo opacado, sobre todo con una figura muy fuerte a su lado, en su gabinete. Siempre los ministros responden al presidente, pero si vos tenés a un par que armó la coalición con vos, es difícil que se perciba que el ministro responde a vos. Eso para un presidencialismo es complejo de capturar, sobre todo para la gente que vive en un presidencialismo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que hay uno que decide, claro, y el resto aplica. Acá estamos hablando de dos personas que estarían en condición de igualdad para decidir, entonces esa mentalidad más parlamentaria a la italiana, por poner un ejemplo, es difícil de incorporar en toda América Latina, no solo en Argentina.
Por ese plan Massa, primero, Alberto no quería verse muy desdibujado y Cristina Fernández de Kirchner no quería capitalizar su capital político, trasladárselo a alguien más. Porque si el plan Massa de economía funciona, entonces automáticamente Sergio Massa sería el candidato presidencial el año que viene del Frente de Todos. Ujú, Porque resolvería un problema que hasta ahora el Frente de Todos no pudo resolver, que es la economía. ujú. Entonces, creo que hubo resistencia de los dos en ese momento. ¿Qué pasó? La designación de Silvina Batakis tuvo una primera semana aceptable y una segunda semana en donde el mercado habló con números y los números fueron negativos para la ministra en ese momento. Entonces, no Acá, sobrevivió a esa... Sí. una brevísima interrupción, porque justamente a propósito de la aparición en el análisis de la palabra mercado, que para ser honestos también lo usó Amadeo en esta misma semana a propósito, digamos, de por qué, entre comillas, fracasó Batakis. Acá necesito pedirle al profesor que nos ayude a entender a nosotros los orientales, ¿cómo es posible que, lo digo así para que vos pongas el justo medio, por favor, Facundo, sin emitir juicio de valor, Sí, sí, sí. ¿cómo es posible que con tanta facilidad se dice, bueno, saltó la ministra, lo exagero, saltó la ministra porque a los mercados no le gustó? Pero entonces, ¿dónde está el poder? ¿Quién gobierna? ¿Dónde está la institucionalidad? Yo siento que en Argentina se maneja muy habitualmente el rol. No es que me tomé una pastilla de ingenuidad y desconozca la importancia en el capitalismo que tienen los mercados. Pará, ¿no? Ahora, pero tan sueltito de cuerpo decir, a los mercados no les gustó, volvió la ministra. ¡Epa! Y entonces, Sí, sí. ¿cómo? Bueno, hay que... Sí, 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 no, te entiendo y es muy buena la pregunta. Lo que pasa, nosotros nos acostumbramos un poco a vivir así, pero es cierto el punto. Lo que ocurre es que hoy tenemos una economía argentina que es muy frágil. Argentina está necesitada de ingresar dólares porque tiene un compromiso con el FMI, que el acuerdo con el FMI es que genera un segundo compromiso que ayuda a pagar el primer compromiso y el segundo compromiso va a ser devuelto en algún momento. Como Argentina genera dólares a través de exportaciones, sobre todo de productos agropecuarios, no de productos finales, sino materia prima, comida al mundo, y eso tiene estacionalidad para las liquidaciones que son exportadas, o sea, perdón, productos que son exportados y con eso se liquidan las divisas, y lo que ocurre es que nosotros tenemos un tipo de cambio que está diferenciado y segmentado por tipos. Entonces, la discusión está entre que vos tenés un tipo de cambio oficial que está planchado, que no se mueve, no hay libertad de variación en el tipo de cambio. El gobierno dice que 137 pesos salen $1 y eso no cambia. Pero ¿qué es lo que está diciendo los productores agropecuarios? Vos tenés otros tipos de cambio, como por ejemplo el blue, el paralelo, el negro, que está más del doble, y a mí me vas a estar pagando menos con lo que el mercado cree que vale el dólar. Entonces te está diciendo, soltame el tipo de cambio porque yo quiero que me pagues más. El tema es que si el Banco Central tiene que pagar más, esas reservas no las tiene. Entonces, tiene dólar oficial más barato, tiene dólares financieros que están en el medio, tiene dólares para... Sí. Agregar a lo que decís, hoy justamente La Nación, en su portada, subraya ese asunto. No logran frenar la pérdida de reservas y los mercados esperan más definiciones. El Banco Central vendió ayer 150 millones de dólares, acumula una caída de 580 millones en la semana. Exactamente. Entonces, como vos tenés, es una puja distributiva de eso. Es quién se queda con los pocos recursos que tiene el gobierno argentino y que necesita, y recursos a través de los cuales, nuestros recursos financieros son a través de los cuales después se fijan generalmente los precios, porque los productores de bienes de consumo internos y de servicios miran todo el tiempo la variación de los dólares y empezaron a mirar, no el dólar oficial, empezaron a mirar los otros. Empezaron a mirar los financieros, empezaron a mirar el paralelo. Entonces a vos te ajustan los precios en virtud de cómo el paralelo se dispara o no. Con lo cual, ¿qué tenés? Empezás a tener también un problema de inflación. Como vos tenés una economía tan frágil en ese sentido, que a veces es muy difícil de explicar, sobre todo, digo, yo de esto lo estoy aprendiendo en estas semanas, te voy a ser sincero, porque nunca estudié en profundidad economía, aprendí lo básico, las nociones, y uno tiene que tratar de comprender esto para a veces explicarlo. Pero después también es complejo de explicar esto y en realidad tenés que estar viviéndolo más o menos. Ahí es cuando terminás de comprenderlo. Esto, claro, no es una invitación para que todos vengan a vivir a Argentina, porque creo que al tercer día se retiran y no vuelven nunca más, pero
por ahí viene la dificultad y qué fue lo que pasó con los mercados, ¿no? Entonces, la segunda semana de Batakis tuvo justamente este salto de los distintos tipos de cambio que tuvo una acumulación en una semana como no había tenido en años. Entonces, ahí claramente hubo una reacción de los mercados, porque el mercado solo empezó a presionar porque esos tipos de cambio, el financiero y el ilegal, el blue, el mercado negro, sí, no tienen regulación del Estado, entonces tienen una variación de acuerdo a lo que a ley de oferta y demanda. Entonces, ¿cuál fue la comprensión de eso? Actores corporativos que no estuvieron convencidos con el plan económico presentado por la ministra, empezaron a incidir, es la explicación que sea, empezaron a incidir para que los tipos de cambio empezaran a crecer. El gobierno interpretó eso como los mercados no están cómodos con el plan que presentó Silvina Batakis, apareció como un operativo clamor para que en realidad el que asumiera la titularidad de Economía sea Sergio Massa. Y en ese sentido se dieron cuenta que justamente las reservas no aguantaban más para seguir sosteniendo esto, que no podía seguir sosteniéndose en otras semanas más con ese tipo de cuestiones, y me parece que ahí hicieron caso a los cantos del mercado, por decirlo de alguna manera, tanto Cristina como Alberto, y que el desembarco del plan Massa iba a ser lo mejor. ¿Por qué cuestión también? Acá hay algo para entender la trayectoria de Massa. Massa es un interlocutor peronista que el mercado comprende, que los actores corporativos comprenden, y él comprende a los mercados. Entonces, en esta dualidad que tienen ambos, donde se llevan bien, Massa llega no con una receta económica muy distinta a las anteriores, porque el plan económico de Sergio Massa es el mismo que el de Martín Guzmán, recargado por 3. Porque Martín Guzmán presentó un programa económico que ajustaba. El programa que presenta Silvina Batakis era como el plan de Guzmán, pero que todavía era más rígido, era más ortodoxo todavía. Y el programa presentado por Sergio Massa en las medidas el miércoles pasado es más todavía. Entonces es un Guzmán al cubo, por decirlo, el programa de Sergio Massa. Y eso de alguna manera no se aleja de la premisa inicial del gobierno Alberto Cristina. Absolutamente. Absolutamente. Por eso, Massa es el mejor interlocutor peronista que pueden tener los mercados en este momento, el mercado nacional y el mercado internacional. Para decirlo. Adelante. Dale, decime. No, para decirlo en clave eje derecha-izquierda, se podría decir que Alberto está un poquito más en el centro, Cristina a la izquierda de Alberto y Massa a la derecha de Alberto. Exactamente. Sí, porque además Alberto siempre tuvo un equilibrio entre, por ejemplo, vayamos a hablar de actores, entre la CGT, los sindicatos y los movimientos sociales. Cristina siempre fue más de los movimientos sociales. Massa, podríamos decir, es más full CGT. El discurso que dio el otro día, en donde va a impulsar una auditoría con universidades públicas, es un discurso que ya se ha dicho, no es la primera vez que se escucha en Argentina, pero donde va a impulsar una auditoría de los planes sociales con las universidades públicas, habla de que va a empezar a abrir una caja de recursos que el Estado provee a movimientos sociales que generalmente tienen agrupados a trabajadores informales y que es una masa de votantes y de recursos políticos sobre el cual el kirchnerismo se ha construido desde su primer nacimiento en el 2003. Claro. Entonces, es un espacio de vinculación muy fuerte con el kirchnerismo que, si esta auditoría, esta redistribución, esta reorganización, además habló de unificación de los planes sociales en uno solo, va a quitarle capacidad a los movimientos sociales de organizar a la tropa. Y eso afecta directamente a la base política propia del cristinismo, sobre todo, más que el kirchnerismo. Cristina se construyó mucho sobre ellos. Entonces, en ese sentido sí podemos hablar de que hay una tríada programática ideológica dentro del Frente de Todos, y Massa expresa el polo más a la derecha, lo cual no deja de hacerlo peronista. O sea, Massa sigue siendo un peronista. Es más, ayúdeme, profe, acá me tenés que ayudar vos en tu condición de profe y en tu condición de argentino. A mí me da la sensación, esa cosa un poquito de, si te sigo bien la jugada, de desprenderse de los movimientos sociales, de ir más a la lógica del funcionamiento económico con fuerte pata en la CGT, pero nunca asfixiando a los empresarios. Si me apurás, yo diría que es mucho más cercano a la histórica epidermis
del justicialismo, del peronismo, de Alberto Moreno, si me apurás. Sí, no, absolutamente. En ese sentido se escribe en la tradición más propia del peronismo. Está también muy asociado a Sergio Massa, el peronismo más de los 90, el peronismo que se podía aceptar con los empresarios y no combatirlos. Está también asociado a un esquema más dialoguista, ¿no? Del tercer Perón, no tanto del primero, del segundo Perón, de un Estado mucho más interventor, sino del tercero, del Gran Acuerdo Nacional, de un ministro de Economía como José Berger que había construido y provenía de una confederación empresarial y tenía buen diálogo y generaba puentes entre la CGT y la Confederación Empresarial. Entonces está asociado mucho más a ese tipo de peronismo, a ese formato de peronismo, por decirlo de alguna manera. Pero un poco lo sucedido en esta semana se explica en esta dirección. Sí se nota que hay todavía ciertos detalles que afinar. Las medidas anunciadas el miércoles no tuvieron el grado de detalle que todos esperaban. Se habló en algunas cuestiones específicas, sí, pero más generalidades. Entonces también habla de lo delicado de la situación. Anoche algunos medios ya hablaron de que el gobierno estaba reconociendo que no iba a llegar a la meta fiscal establecida por el FMI. Entonces, si vos no llegas a la meta fiscal establecida por el FMI, tenés dos opciones: o convences al FMI de que el año que viene lo vas a lograr y que te perdone, o el FMI te dice no hay acuerdo, se corta la plata. Bien. ¿Y qué está pasando con un actor que desde ya hace un rato, bueno, es medio histórico, que saluda a ellos, y tiene que ver, yo no me doy cuenta si es un actor en sí o es una práctica en sí, que tiene que ver con los así llamados especuladores, ¿verdad? Esta idea de que, bueno, Argentina tiene un problema y le están faltando dólares. Y ante ese comentario, que de alguna manera lleva implícita una mirada crítica a la gestión de la economía política, surge, bueno, lo que pasa es que los grandes poderosos o los grandes especuladores que se la llevan para afuera, y eso naturalmente daña la economía y termina perjudicando mucho más a los más frágiles, a los que menos tienen. Desde ese lugar, ¿qué dirías tú como actor al que se alude fundamentalmente este gobierno? Lo ha aludido muchas veces, ¿no? Bueno, ahí creo que ha sido también incluso uno de los targeteados como los principales responsables del crecimiento del año pasado. La economía argentina el año pasado creció y creció bastante, producto de la reactivación a nivel mundial, después de la pandemia. Sí, Eso pasó. Y ahí lo que no hubo fue un crecimiento con derrame o crecimiento con redistribución. Entonces, claramente la mayor generación de riqueza de la economía argentina terminó siendo concentrada en algunos actores. Se habla de los productores de alimentos, se habla de los que se benefician incluso financieramente del diferencial de tipo de cambio, y se habla sobre todo de los productores agropecuarios que esperan se imaginan que viene una devaluación. Imagínate que vos sos productor de alimentos o productor agropecuario, ¿no? Y sabés que tenés el dólar que está a 1 a 100, por decir números redondos. Y vos te están diciendo, che, liquidá, y vos liquidás el viernes. Y el lunes de repente es, bueno, no, el dólar va a estar 1 a 200. Perdiste 50%. Perdón, perdiste la posibilidad de ganar el doble. Si vos vendés en dólares, perdiste la capacidad de ganar el doble. Entonces estarías perdiendo recursos. Con lo cual, acá, sí, yendo a una cuestión más interna y política, hay una tensión histórica entre los productores agropecuarios, o lo que se conoce como el sector del campo, que viene desde las principales peleas con Cristina Fernández de Kirchner allá por la 125, en el proceso 2007, 2008, 2009, y en ese sentido, lo que se conoce como el campo, está mayoritariamente conectado políticamente con Juntos por el Cambio. Entonces hay especulación financiera, sabiendo que te están diciendo liquidar y en un par de días pueden ajustar los tipos de cambio y vos no ganaste lo suficiente que querías ganar. Y también hay una especulación sabiendo que el gobierno está teniendo muy bajo apoyo popular y el año que viene puede haber un cambio de gobierno. Entonces también hay una especulación financiera económica y una especulación política que puede llegar a pasar el año que viene. ¿Para qué vas a estar liquidando ahora si podés estar guardando lo que tenés para liquidar, y cuando cambie el panorama político, el panorama económico, vos beneficiarte tanto en términos de sentirte más identificado con un gobierno que en teoría llevaría a impulsar políticas económicas que a vos te beneficiarían como productor agropecuario, al mismo tiempo no perder dinero? Me parece que parte de las especulaciones vienen en ese sentido.
Bien, te voy a liberar porque tenés compromisos y no quiero que se fragilice No, por nuestra favor. amistad. Pero en todo caso, para terminar, casi de pastilla. Sí, Primero, Argentina tiene inmensos problemas económicos que sí. provocan que muy buena parte de la población viva en muy malas condiciones, ¿no es cierto? Sí. Casi dándose de bruces con lo que este gobierno asumió para cambiar lo que se había iniciado en el anterior gobierno del centro derecha. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí va bien. La pregunta es, ¿el gobierno puede exhibir como razón de su, por ahora, notorio fracaso la pandemia, la deuda y los compromisos que el anterior gobierno dejó con el Fondo Monetario que oficiaron como corsé, el gesto de los especuladores que vacían de dólares la Argentina? ¿O hay también, y el público así lo advierte, es, macho, no supiste hacerlo, te quedó grande el baile? Esa por un lado. Y por otro, y ante esto, ¿qué rol juega la oposición? ¿Cómo está sacando cabeza? Porque me da la sensación que la oposición tampoco puede hacerse la craquita, porque en alguna medida todo se inició cuando gobernaba Macri, Sí. ¿no? Primer punto, el gobierno tiene poco para mostrar. De hecho, lo que puede mostrar es una política de vacunación muy favorable. Es uno de los países en la región y en el mundo con tasa más alta de vacunación y nadie tuvo que poner un peso. Y la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Son pocas de las cosas que puede mostrar. También podría mostrar tranquilamente políticas que se implementaron en la pandemia, como el ATP, en donde el gobierno pagaba la mitad de los sueldos de los empleados privados que se sumaron al programa, y el IFE, que fue mecanismo de transferencia directa para empleados informales. Pero de vuelta, tanto vacunas como estas dos políticas económicas se enmarcan dentro de la grieta, dentro de la grieta y la grieta por la pandemia. Y dentro de la pandemia lo que ocurrió fue que hubo un festejo cuando había una cuarentena en donde el propio presidente estuvo involucrado, incluso su esposa. Con lo Sí, sí. cual, esas dos políticas también quedan manchadas por la grieta. Entonces, para mostrar, tienen muy poco. Ahora, la reacción que es a nivel mundial y que le pasa a todos los países, etcétera, lo están diciendo todos los gobiernos y sus propios electorados, sus propios ciudadanos y ciudadanas no les creen si no apoyan al gobierno. O sea, le está pasando a un montón de países, salvo los que tienen apoyo presidencial alto. Con lo cual, esto no es algo privativo argentino. Respecto de la oposición tiene mayor uniformidad respecto de lo que hay que hacer en términos de economía si vuelve a ganar, sabe que está con altas chances de volver y claramente le juega mucho más que la ciudadanía hoy en día vea que la crisis está más asociada a una mala gestión de la pandemia y una mala salida de la pandemia que al gobierno anterior. Eso habla en términos de la alternancia democrática en Argentina de salud y de buena salud, porque si fuera este escenario y, por ejemplo, trasladáramos esto a Perú o a Chile, estaríamos hablando de completamente nuevos actores que vendrían por los márgenes del sistema político a tratar de ganar las elecciones, porque el esquema de distribución entre actores tradicionales se rompió completamente. Acá Argentina muestra que es saludable en términos económicos, perdón, en términos políticos, en términos democráticos, porque la oposición hoy principal estaría con más chance de ganar y no ganando Milei, por ejemplo. Bueno, pero justamente Pero Milei no es sí, expresión de esa antisistema, antipolítica, de algún modo. sí, pero no aparece picando en punta en las encuestas. Aparece en todo caso tercero y es como el tercer actor. Entonces eso habla de una alternancia saludable en nuestro Bien, sistema institucional y el bien. funcionamiento de nuestra democracia. Pero sí, Juntos por el Cambio le conviene que esté mucho más asociado de la crisis actual a la gestión de la pandemia y la salida de la pandemia antes que a la gestión económica del gobierno anterior. Bien, Facundo, te abrazo, te agradezco. Saludos No, por a tu favor, familia y más le temprano mando. que tarde nos reencontramos, ¿sí? Cuando guste, sale, muchas gracias por el contacto, un gran abrazo y cuídate mucho. Hasta la próxima. Gracias.